Entre el calorcito que hace y las sillas y... Pues, oye, como que va decayendo un poco el espíritu. Necesitamos algo que nos suba. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías, las oraciones de Isaías. Y no es que Isaías se prodigase mucho en oraciones. Yo creo que todos los que teníamos que compartir, miramos a ver qué compartían los demás, a ver cuántas oraciones tenían los demás y cuántas tenía uno. Isaías no tenía demasiadas. Ayer nos compartió Miguel un versículo que me gustaría repetir. Isaías capítulo 26, verso 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Dios mío, Señor, quiero que tú puedas usarte de mí para hablar. Dios mío, Señor, aquella palabra que tú tienes en esta tarde. Dios mío, Señor, que tú te uses, Señor, y que hables aquello que tienes dispuesto y preparado. Dios mío, Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, y ayúdame, Señor, a compartir lo que tú quieres, Señor, y abre los oídos, Señor, para que puedan recibir la palabra que tú tienes, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando dice Isaías 26, 16, Jehová, en la tribulación te buscaron y derramaron oración cuando los castigaste, es un versículo como triste, porque en lugar de estar sirviendo, Dios tiene que estar castigando porque estaban perdidos, estaban en otras cosas, estaban fijándose en otros dioses, estaban desobedeciendo, estaban en el lado contrario al que Dios quería. Y es demasiado frecuente que solo nos acercamos a orar delante de Dios cuando viene la tribulación. Jehová, en la tribulación te buscaron. Claro, llega la tribulación, llega el momento difícil y entonces nos acordamos y volvemos a nuestros ojos al Señor y nuestra oración para pedirle a Dios que nos quite aquel castigo, que nos quite lo que estamos sufriendo, que nos quite el momento, que sea más suave y si acaso que pase por alto este pecado, esta falta, esta situación. Hay una oración de Isaías en el capítulo 63, verso 13, en el que habla Isaías 63, desde el verso 15, plegaria pidiendo misericordia y ayuda, le dice Isaías al Señor, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Y hay muchas maneras de entender este texto, este versículo. Está reclamándole al Señor el porqué de la situación. Esta mañana nos compartía algún hermano que no entendía la situación y este versículo también tiene que ver con aquellas veces que no entendemos por qué Dios no actúa o por qué Dios permite. También la oración tiene mucho que ver con la paciencia. La paciencia para mí es la capacidad que Dios te da de esperar, pero en paz, confiado, tranquilo, sabiendo que estás confiando en Dios y esperando que Él haga. Y uno ora y luego tiene que esperar a que Dios haga. Nosotros queremos orar y que suceda automáticamente, pero las oraciones necesitan su tiempo para la respuesta. Y aquí le dice, ¿dónde está tu celo y tu poder? Estás viendo que tu pueblo está sufriendo, que está pasando penalidades, ¿y dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? ¿No te toca esto tu corazón? ¿No ves que estamos sufriendo, que estamos pasando por penalidades o que estamos pasando situaciones? ¿Tus piedades para conmigo se han estrechado? Le dice, ya antes eran más, ahora son menos, y no siempre entendemos. Y cuando no entendemos, uno tiene que acudir delante de Dios. Ya se ha compartido, pero es bueno a veces repetirlo, que cuando uno no sabe, no entiende, tiene que acudir delante de Dios. Y que Dios utiliza eso, el no saber, no hacernos entender. Carlos compartía el entendimiento, no hacernos entender para que nos humillemos y vayamos delante de Dios. Porque cuando uno lo entiende todo, cuando uno sabe todo y cuando uno lo conoce todo, la tendencia es a dejar de orar, a dejar esa intimidad con Dios, a dejar esa búsqueda de Dios. El verso 16 le dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce,
Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ya no podía fijarse en Abraham, que lo ignoraba, o Israel, que dice que no le conoce, pero, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Siempre, cuando ya Dios nos ha apretado, volvemos a reconocer que nuestro refugio es el Señor, que no hay otro. Pero la pregunta sería, ¿por qué nos tiene que llevar el Señor hasta ese límite? ¿Por qué una y otra vez? A veces somos capaces de reconocer en otros que una y otra vez cometen el mismo pecado, que caen en la misma falta, pero nos olvidamos de mirarnos hacia nosotros mismos. Y yo aquí también le preguntaba, ¿dónde está el discernimiento para saber qué es lo que ocurre? Porque le pedimos a Dios que nos quite las consecuencias del pecado en lugar de que nos enseñe cuál es la causa. A veces peleamos para que Dios nos quite algún sufrimiento que estamos teniendo, una situación que estamos pasando, y nos olvidamos preguntarle que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está pasando esto, Dios mío? ¿Por qué si tú eres un Dios de amor estás castigándonos? ¿Por qué si tú eres un Dios de provisión nos falta la provisión? ¿Por qué si tú eres un Dios de misericordia, pues nos falta ver tu misericordia? Y aquí le decía, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué si tú eres un Dios de poder nos gana el enemigo? Y no se preguntaba por qué ellos o qué parte tenían ellos de culpa y de responsabilidad en todo eso. Le pedimos a Dios que nos quite una enfermedad, pero no le preguntamos si nosotros somos los mismos causantes de la enfermedad. Si nosotros tenemos una parte en eso. Le pedimos que quite las consecuencias, pero nos olvidamos de ir a la raíz y a la causa. No le pedimos el discernimiento para saber por qué ocurren las cosas. Simplemente queremos pasar el trance y seguir adelante. Dice el verso 17, porque, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos, endureciste nuestro corazón a tu temor. Y cuando leí este versículo, cuando leí esta parte de endurecer nuestro corazón a tu temor, me acordé de Faraón, que dice la palabra de Dios, que Dios, después de haber pasado ya alguna plaga, endureció su corazón para que siguiera recibiendo más y más castigo. Me recordaba al boxeador que cuando ya está medio groggy le ponen algo y se despierta y le siguen pegando. Aunque ya está medio tocado, le vuelven a levantar para que siga recibiendo. Y le dice, pero Señor, ¿por qué permites esto? Cuando deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? No quítame la consecuencia, sino enséñame cuál es la causa. Porque si la causa es que yo estoy dejando de orar y te pido que me quites la situación, cuando se acabe la situación, volveré a dejar de orar. No habré aprendido nada. Y Dios permite las cosas para una enseñanza, no por un jugar a castigarnos o a disciplinarnos por gusto, sino para algo en concreto. Detrás de todo hay una enseñanza, hay una raíz. Y debemos de buscar cuál es esta. Nos has hecho errar de tus caminos, endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y él apelaba al amor de Dios y sabía del amor de Dios. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Y me llama la atención como en este versículo le dice dos veces tu pueblo y tu santuario. Y me recordaba cuando uno se toma la obra como si fuera... Hay dos partes para mí en esto. Tomarse la obra como si fuese de uno y no le da espacio al Señor. Y entonces el Señor permite las situaciones para que veamos que no podemos por nosotros mismos. Y luego está la otra parte que es no sentir la obra como de uno mismo. ¿Cuántas veces ves en el trato hacia las cosas que hay en la obra, hacia las personas que hay o hacia las situaciones o las posesiones que Dios nos da, el que siente las cosas como suyas y el que no las siente como suyas? Aquí le dice, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, ese amor. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. ¿No es tuyo también el santuario? ¿No era suyo también? ¿No lo sentía como suyo? Cuando uno lo siente como suyo, ¿cómo lo cuida, verdad? Qué diferente es cuando es algo como mío y es algo como tuyo. No debería haber tanta diferencia. Está lo mío, lo tuyo y lo común. Lo mío lo cuido, lo común un poco, lo tuyo ya lo cuidarás tú. ¿No? No, eso no. Pues en mi casa, en la casa de al lado, sí. En la mía no. Siempre sucede lo mismo. Cuando es algo mío, lo cuido mucho. Cuando es algo común, bueno. Y cuando es algo tuyo, tú sabrás.
tú sabes lo que haces y lo que quieres para tu vida. Pero le estaba diciendo que era suyo, que por qué Dios no lo cuidaba. No entendía por qué, siendo un pueblo de Dios, Dios no le estaba permitiendo aquello en su vida. ¿Por qué Dios permitía aquella situación? Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Fíjate hasta qué punto, como un pueblo de los que Dios no tenía mucho cuidado de ellos ni lo tenía en cuenta, de quien nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. O si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Y conocía a Isaías de Dios y sabía del poder de Dios. Y le decía, si solo tienes que hacerlo. Y se ha compartido solo con un dedo, solo de una palabra, solo hazlo, solo. Si Dios lo hiciera sería un momento. Lo que nos cuesta mucho hacer, lo que nos cuesta una vida hacer, lo que no conseguimos hacer, Dios en un segundo podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios tenía que enseñar por qué no al pueblo. Había raíz, había alguna razón por la que Dios no permitía. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Ahí empieza a estar la situación. Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Sabía que si el que espera en Dios tiene una respuesta. Sabía que como dice el versículo, el que espera en el Señor sabe en quién confía y está tranquilo y está confiado. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. Amigo, después de darle vueltas ya empezamos a encontrar dónde está la raíz. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados, dice, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y vemos otra vez el versículo, nadie hay que invoque tu nombre. Ya se ha compartido, pero lo repetimos. No había nadie que se pusiese en medio. Ramón antes decía, Isaías, Dios le preguntó, ¿quién irá? Y él dijo, heme aquí, yo iré. ¿Quién irá? Y en este caso vuelve a lo mismo, la misma situación. No había nadie que se pusiese en medio. Nadie hay que invoque tu nombre. No hay nadie que se ponga en medio entre el pueblo y Dios para evitar, para que aun solo fuera por él, por esa intercesión, Dios evitase el castigo. Hemos oído de Abraham que llegó hasta 10. En este versículo llega hasta 1, ni siquiera hubo uno que se pusiese en medio. Porque cuando es para uno mismo a veces lo hacemos, pero cuando es para otros, cuando uno tiene que dejar lo suyo para que otros se beneficien. El otro día leíamos en la iglesia, a 1000 veces habremos escuchado, el muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Él dejó lo suyo para beneficio común. Y qué difícil y cuánto cuesta el dejarlo de uno para beneficio común, para beneficio de otros. Había 5.000 hombres, mujeres y niños. No dice la Biblia si había más, si todos tenían más, solo dice que uno estuvo dispuesto. Si no estamos dispuestos, pues podemos escuchar mucho. Saldremos de aquí habiendo escuchado mucha palabra, pero si luego no oramos, pues se habrá quedado sin el efecto. Porque el efecto que tiene que tener un retiro sobre la oración es que luego salgamos y oremos. Si hemos aprendido mucho sobre la oración, pero luego no oramos, pues estamos en las mismas. O peor, porque sabiendo lo que debemos que hacer o no hacerlo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar como castigo, porque nadie se puso en medio. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro
y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y está reconociendo el pecado, porque para restaurar la relación con Dios, primero hay que arrepentirse, reconocer que uno se ha equivocado. Y reconocer que sin Dios no somos nada. Y reconocer que apartados de Dios, de nada valemos. Cuando uno viene con ese corazón, es posible la reconciliación. ¿Cuántas veces mal usamos la palabra y pecamos por la mañana, nos arrepentimos al mediodía y ya volvemos a pecar por la tarde y entramos en un círculo de pecar y arrepentirse y no hay arrepentimiento sincero, porque el verdadero arrepentimiento es dejar de pecar. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro tuyo y el que nos formaste, así que obra tuya somos de tus manos, todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Ya por fin reconocían que estaban pecando, que el castigo, la situación que vivían, era por el castigo de Dios. Era como consecuencia de su pecado. Pero Dios tuvo que humillarles, Dios tuvo que castigarles para que ellos volviesen a reconocer a Dios. En lugar de estar sirviendo, estamos todavía haciendo el tonto. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén una soledad. Y viendo todo este panorama me llama la atención como Dios no se corta. Si tiene que castigar, castiga. Si tiene que hacer algo, lo hace. Jesús les dijo, como se ha compartido antes también, a los que le seguían, no venís porque yo sea el Hijo de Dios, no venís por el Señor, venís porque habéis comido. ¿Imaginas que ahora viniera el Señor y nos dijera a cada uno la realidad, la verdad de lo que hay en nuestro corazón? No que no la sepamos, sino que a veces la tapamos. Y esta realidad que vivían, sus santas ciudades estaban desiertas, Sion era un desierto, pero aún así, aunque estaba castigando a su pueblo, Dios no dejaba de hacerlo, porque Dios al que ama también corrige y disciplina. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fueron consumidas al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Y le dice, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? No entendía o no sabía, había pecado, pero no entendía por qué Dios lo permitía. Y Dios lo permite para que nos paremos, porque vamos siempre muy acelerados en muchas cosas, para que nos paremos, nos relajemos, nos hagamos a un lado, si hace falta, en el camino, y nos pongamos a retomar nuestra relación con Dios. Porque vamos a tantas cosas que... Recuerdo a alguien que decía, no, yo oro por la mañana cuando ya voy para el trabajo, oro en el coche. Y es verdad que uno puede orar en el coche, uno habrá orado 1000 veces en el coche, pero también uno tiene que tener su tiempo para el Señor. Es una cosa sin dejar de hacer la otra. Se puede orar en el coche, se puede orar antes de entrar en la oficina, se puede orar antes de entrar a una reunión. Lo que no se puede solo orar es cuando yo quiero y cuando me viene bien y cuando tenga tiempo y cuando ya veremos y cuando al final Dios me aflige y me mete en una prueba y me mete en una situación difícil y me estruja. Dios espera más de nosotros. Y me llevaba a Isaías capítulo 5, cómo Dios nos ve, cómo Dios mira a su pueblo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. El cuidado que Dios tenía sobre esa viña, el cuidado que Dios tiene, el amor que Dios muestra para con nosotros. Y plantado de vides escogidas. Y había edificado en ella medio una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Y eso es tan reconocible. Lo que Dios trata de poner en nosotros y luego lo que Dios obtiene de nosotros.
¿Qué más se le podía hacer a mi viña que no haya hecho yo en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré lo que haré yo en mi viña, la quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada. Y esto me recuerda a lo que luego el profeta le decía, ¿por qué pasa esto? Pues pasa cuando no nos acercamos a Dios, cuando en vez de darle los frutos de lo que Él ha querido sembrar en nosotros, le damos frutos silvestres. No que ahora que todos estamos aquí y que somos estupendos, sino cuando salimos y cuando tenemos una situación y tenemos un conflicto con el de al lado y sale la uva que Dios ha plantado, sale el fruto de Dios, o sale el silvestre, el asilvestrado, el salvaje. Y claro, dice el Señor, yo llevo tanto tiempo queriendo plantarlo y cuando yo voy a sacar un fruto ahí para dar de comer a otro, resulta que sale el indio, sale el silvestre. ¿Qué haré yo con esa viña? ¿Qué más se le podía hacer? Pues os mostraré lo que voy a hacer. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca. Y luego nos preguntamos por qué, y luego todo desemboca en el final, y en el que le pedimos al Señor que nos quite el castigo que nosotros mismos estamos muchas veces siendo merecedores de ello. Y entonces nos acercamos a orar a Dios y es como un círculo que tenemos que romper. Dediquémonos a servir al Señor y no a juguetear. Porque luego el Señor también puede decir, ¿qué haré más? Ya no haré más, ya lo dejaré. Dios mío, en esta tarde, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, que nos enseñe, Señor. Danos el discernimiento, una oración de discernimiento, Señor, para saber qué es lo que ocurre en nuestras vidas y sobre todo cómo tú nos ves, Señor. Porque sabemos cómo lo vemos nosotros, pero queremos saber cómo tú nos ves, Señor. Queremos ver, Señor, y discernir cuál es tu visión, Señor, tu dirección, tu sabiduría. Queremos ver cómo tú nos ves, no creernos más ni creernos poco ni mucho, Señor. Queremos saber cómo tú nos ves, Señor, y la realidad de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Que tú nos enseñes, Dios mío, Señor. Queremos darte el fruto, Señor. Dedicarnos a darte el fruto que tú quieres y que tú deseas plantar en nosotros y no estar preguntándote por qué tú derramas castigo o derramas juicio sobre nosotros. Enséñanos, Señor, que salgamos de aquí, Señor, aprendiendo de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.